Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y todos aquellos amigos que nos visitáis esta mañana, gracias a Dios en primer lugar porque nos ha conducido hasta este lugar, hasta su casa, el lugar donde entramos, ¿verdad? Como decía el salmista, por estos atrios, por estas puertas, con esa actitud también de adoración, de alabanza, de reconocimiento a nuestro Dios. Y por otra parte, con esa intención también de sentirnos como pueblo suyo en comunión, los hermanos, los unos con los otros. Vamos pues a continuar en esta mañana nuestro culto. Daros una extensiva, ¿verdad?, bienvenida a todos los que nos visitáis en esta mañana, ¿verdad? Tenemos una familia también de Finlandia que nos visita de nuevo, Tenemos también a los padres de Gladi, son casi de casa ya también porque los vemos muy a menudo. Tenemos también a Pastor y su esposa de Chile, que están también de visita por Tarragona y disfrutando de este tiempo de vacaciones, de descanso. Y bueno, a todos bienvenidos. Y vamos, como os decía, a tener primero una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros con esta actitud de reverencia al Señor. Y vamos a pedir por el culto de esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más. Tú nos has conducido con este espíritu, Señor, de santificación, Señor, en este día de reposo, en este día de descanso, en este día en el que queremos, Señor, centrar nuestra mente, nuestro corazón alrededor de tu palabra y de tu presencia para recibir, Señor, aquello que tú has preparado para nuestras almas, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos congregamos como pueblo tuyo. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Nos congregamos como hijos también y te tenemos como Padre. Y nos congregamos porque en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz es que hemos sido redimidos y salvados. Y por eso, como hermanos, Señor, estamos en comunión y también bajo la dirección de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú nos conduces de tu mano. Tú nos has llevado a lo largo de esta semana y te pedimos, Señor, que en este día podamos refrigerar nuestra alma, recuperar energías para continuar en fidelidad, en compromiso y en obediencia a nuestra fe, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has otorgado, por rescatarnos y darnos la libertad, antes bajo la servidumbre del pecado, pero ahora en la libertad de Cristo, bajo la gozosa y gloriosa presencia del Espíritu. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas en este culto, en esta mañana, que tú estés con el predicador, que tú estés en los momentos en los que compartiremos el pan y el vino, que tú estés, Señor, en la alabanza en esta mañana, para que juntos podamos como iglesia honrarte y glorificarte. Recibe pues de nuestra parte este sacrificio que ofrecemos en tu honor, para que suba ante tu presencia como un olor grato, agradable, Señor. Recibe tú, Señor, en sinceridad nuestros corazones. Purifícanos, Señor, y límpianos de nuestros pecados. Ayúdanos a estar en tu presencia, reconciliados y en paz contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Hay un cántico que encontraréis en los boletines. En el primer cántico, Señor, mi Dios. Vamos pues a ponernos en pie y vamos a declarar que ciertamente ya los cielos, el firmamento, toda la creación, toda la naturaleza confirma precisamente que Dios es el creador.
compartir esta mañana y donde también el pastor luego el Salmo 19, donde en esta mañana podemos también meditar en uno de sus versículos. Dice así el Salmo 19, vamos a recordarlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Yahvé, roca mía y redentor mío. Amén. Bien, este precioso salmo, ¿verdad?, poético, resaltando la presencia de Dios, el poder de Dios creador en medio de la naturaleza, en las cosas creadas que nos hablan de su majestad, pero que también quieren alabar a Dios, como nosotros hoy aquí en esta mañana queremos hacerlo. Y por eso abrimos este tiempo libre de alabanza. Hoy vamos a compartir juntos estos momentos de alabanza. Vamos a empezar con el cántico número 30, pero también ir preparando cada uno de vosotros, tal vez un cántico, una lectura bíblica o una oración que queráis elevar a nuestro Dios como actitud de alabanza. Cántico número 30. Dice así este cántico: enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte. Oh Dios, vamos a cantar. Enséñame tu camino.
¿Queréis proponer alguno? 103. Muy bien. Vamos a entonar el 103 que propone nuestra hermana. Cuán profundo es el amor de Dios, ¿verdad? Solo tú eres Dios, Señor, y junto con el salmista reconocemos que todo lo que somos y tenemos, todo es un beneficio tuyo, oh Señor, galardón, Señor, es una bendición. Cuando abrimos nuestros ojos y contemplamos los cielos, Señor, contemplamos tu poder y tu gloria. Y cuando vemos el amor que has tenido para con nosotros, Señor, que siendo miles pecadores, oh Señor, has dejado tu cielo, tu gloria para venir hasta nosotros y poner tu vida en recambio de la nuestra y salvarnos. Oh Señor, no podremos comprender nunca el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias por hacernos esos seres especiales de la creación, que podemos reconocer tu poder y verdad en todas las cosas, Señor, hasta en el último átomo y partícula. Vemos tu poder y tu presencia. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que encontramos en tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Te pedimos que tu palabra santa en este día, que es predicada, anunciada, enseñada en toda la faz de la tierra, que lleve fruto, que haya muchos pecadores que dándose cuenta de
situación, acuden a los pies de la cruz de Cristo en demanda de perdón y reciben ese tesoro incorruptible de la gloria de la vida eterna. En tus manos ponemos todas las cosas, Señor, recibe nuestra adoración, que de todo corazón te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo dándote gracias. Amén. Hemos cantado un cántico anteriormente sobre cuán profundo, ¿verdad?, es el amor de Dios. Permitidme un rincón poético. Una poesía dice así: Dios es amor, verdad inconfundible. Dios es amor. Y es tal su inmensidad que ante su amor no existe el imposible y al pecador le ofrece eterna paz. Indigno soy de que él en mí pensara. Yo sé que no merezco su perdón, mas con su amor me limpia y fiel me ampara. Su gracia tengo cual precioso don. Dios es amor y lo es de tal manera que a su Hijo dio por mi alma redimir y en cruz murió para que yo tuviera en su mansión eterno porvenir. Vamos a continuar pues este tiempo de alabanza. Supongo que alguno tenéis algo que queréis expresar. Sí, el 37, 67. Muy bien, pues nuestra hermana propone el 67 y luego una lectura luego. Muy bien, pues luego nuestra hermana tendrá una lectura. Vamos a cantar el 67 y luego daremos paso a esa lectura. Él vive en mí. ¿Perdón? ¿Cuál? El 90. Muy bien, Francisco. A ver, me guía ahí. Muy bien. Cantaremos luego el 90. Primero esta lectura de nuestra hermana que le hacemos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los pies, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase a una piedra de molino que se le arrojara al mar, que hacer tropezar por todos estos hechos. Mirad por su firme. Si tu hermano te cae contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónale. 7 veces al día me parece para ti, 7 veces al día, siempre te arrepientes, perdónale. Muy bien, muchas gracias por esa lectura que quiere compartir, que ha compartido nuestra hermana de la palabra del Señor. Y vamos pues a entonar este cántico número 90. Me guía, Señor. Aleluya.
dijo amén. Amén. Bien, vamos terminando este tiempo de alabanza y lo vamos a continuar con las ofrendas, con algunas noticias de interés para la comunidad. Vamos pues a pedir a los hermanos que pasan las ofrendas en esta mañana, que pasen aquí. Pediremos a nuestra hermana Elvira que ella tenga la oración por las ofrendas esta mañana. Que salga de todo esto, Señor, sea cada vez. Te damos gracias por tantas cosas como nos das, Señor, que cubres de sobre nuestras necesidades, y por eso esta mañana venimos con un acto de agradecimiento a darte una pequeña parte de todo lo que tú nos das, Señor. Pedimos que tú bendigas a las personas que tienen que administrar todo ese dinero, Señor, y que sirva también para que realizar tu obra aquí en esta ciudad de Tarragona. En nombre de tu Hijo de Jesucristo. Bien, como os decía, podéis repasar el boletín, que allí está todo, resaltar simplemente aquellos hermanos, tenéis la lista de enfermos, pero aquellos hermanos que todavía o están en el hospital o están a punto de entrar por diversas intervenciones quirúrgicas. Recordamos a nuestra hermana Josefa Cordero, que el día 5 de junio pues será intervenida en el hospital y ya sabéis que estamos orando por ella y debemos de continuar haciéndolo. También nuestra hermana Olvido, Olvido Corcova, que también el 12 de junio será intervenida en el hospital, y entonces pues seguimos también orando para que todo vaya bien y el Señor les fortalezca. Y nuestra hermana Antonia Roch, que permanece todavía en el hospital, aún no ha sido dada de alta, posiblemente ya, esperamos que sea la semana entrante, pero todavía está en el hospital. Después toda la lista de otros hermanos que ya sabéis que están delicados de salud y necesitan nuestras oraciones. En el apartado de comunicaciones de actividades de la Iglesia, recordad que esta tarde tenemos la clase a las 5 de Preparados para Servir. Por lo tanto, tomad buena nota a todos los alumnos que demos clase a las 5 esta tarde. También tenemos una ofrenda especial que se va a hacer con objetivo a las misiones, promovida por la FIEIDE. El próximo domingo, día 8, recogeremos esta ofrenda y unos sobres que luego nuestro hermano Daniel, creo que es, o Daniel, ¿nos tiene los sobres? Bien. Daniel, ahí está arriba, muy bien. Daniel tiene estos sobres que os irá entregando a la salida y así podéis en casa tranquilamente durante la semana poner aquello que creáis oportuno. Y el próximo domingo recogeremos estas ofrendas para este menester. Es una escuela que se está allí trabajando en el Ecuador y nosotros pues, para esas instalaciones vamos también a aportar nuestro granito de arena junto con otras muchas iglesias de nuestra asociación de la FIEIDE. Y recordar también que el día 22, los domingos ya después de la escuela, de la clausura de la escuela dominical, que es el 15, pero el 22 ir tomando nota el equipo de la escuela dominical, es decir, dirección, maestros, todos los que estáis en ese equipo de trabajo, que tendremos reunión a las 18 de la tarde, a las 6 de la tarde, el día 22, reunión del equipo para ir preparando, bueno, repasando cómo ha ido esta escuela dominical de este curso que ya habrá transcurrido, pero ir preparando el próximo con sus temas, con bueno, los alumnos que tendrán que pasar a unos u otros lugares conforme ya se estipule en esa reunión. Así es que tomad buena nota y ir apuntándolo en vuestra agenda. Y sin más ya dilación, vamos a pasar a este tiempo en el que vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Samuel en esta mañana, basado en ese Salmo 19, pero vamos primero a tener una oración. Señor, te damos gracias ahora en este tiempo, dentro del culto, en el que podemos saborear y disfrutar tu palabra, Señor. Queremos que este banquete de pan espiritual sirva para alimentar nuestras almas.
Haz que tu palabra, Señor, brote del corazón de nuestro hermano, el pastor Samuel, para que nos sintamos alimentados por tu Espíritu y por esa palabra viva y eficaz que acude a nuestras almas, a nuestras vidas, de acuerdo a las necesidades que cada uno, Señor, tenemos y que tú conoces bien. Por eso ponemos delante de tu presencia, Señor, este momento y este tiempo, para que tú nos abras el corazón, para que nos concentremos en ti y en esa palabra, y para que toda interferencia pueda ser quitada y podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Mientras estamos alabando al Señor en este periodo de alabanza como pueblo suyo, estaba pensando que es evidente que no tengo ninguna duda de que el Señor está en medio nuestro y de que su Espíritu se mueve en medio nuestro. Porque prácticamente con la lectura bíblica, con las canciones, con la oración, estaba pensando que casi ha sido una predicación cantada. La palabra del Señor ya nos ha hablado de una manera muy clara a través de esos cánticos, de esa lectura de la palabra del Señor y de la oración. Así que es una buena predisposición. Ese periodo que hemos tenido de abrir nuestro corazón al Señor para ahora escuchar su palabra. Una palabra que entre otras cosas, o la misma palabra de Dios, como sabéis, utiliza muchas maneras para describirse a sí misma. Y una de ellas lo hace como el alimento necesario que necesitamos todos para crecer y madurar espiritualmente, ¿no? Hasta tal punto constituye un alimento necesario, básico, fundamental para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, que el Señor mismo le dice al profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 13, ¿lo recordáis? Dice: hijo de hombre, Ezequiel, tú, ser humano, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, es decir, de la ley, de la palabra de Dios, no que fuera un rollo, no que fuera aburrido. Ya sabéis que la palabra de Dios, el formato se enrollaba y luego se desplegaba. Nosotros tenemos hoy libros. Bueno, ahora ya vamos haciendo así, ¿no? Con los iPads y los móviles y cosas de estas. Pero lo que nos está diciendo es el contenido. Aliméntate, Ezequiel, de ese contenido. Y dice: y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Nos suena esto de dulce como la miel? Lo acabamos de leer en el Salmo 19, en el versículo 10, la segunda parte. Es decir, dice Ezequiel: yo la comí, yo la medité, yo la ingerí, la hice mía, la apliqué. Evidentemente es el Espíritu Santo que aplica la verdad de Dios en mi vida para que produzca fruto. De tal manera que la meditación de la palabra de Dios, por tanto, es fundamentalmente un asunto de alimentación que va estrechamente ligado, que está estrechamente ligado con el crecimiento y la madurez espiritual. En la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ya se nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por cierto, texto que utilizó el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Le nombró el texto del Antiguo Testamento de Deuteronomio 8.3. Lucas, versículo 4, podéis encontrar este episodio de la tentación. ¿Por qué necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos nutrirnos, hacerla nuestra, ingerirla? Y no cogemos otro tipo de palabra más bien humanista, filosófica, no sé, que nos hable de aquello que nos puede ir bien, ¿no? Para ir tirando, o quizás, otro tipo de sabiduría que pueda ser humana y que pueda ir bien, ¿no? A nuestras vidas. ¿Por qué la palabra de Dios y no otras alternativas? Pues entre una de las razones, o muchas de las razones que nos da la misma palabra de Dios, se la da el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y aquí ya tenemos unas razones importantes. Viene directamente de Dios, del Creador, como veremos ahora en el Salmo, que es el que lo ha hecho todo. Y además es útil, muy útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, reprender, corregir, instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre y la mujer de Dios sea
perfecto. Pero esto de perfecto, esto es un poco complicado. Fijaos que aquí, en este versículo, cuando se nos está hablando de la perfección como resultado del alimento espiritual a través de la palabra de Dios, se nos habla de madurez, no de que seamos personas tan perfectas. Solo lo fue el Señor Jesús, en quien no hubo pecado. Por lo tanto, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, debe hacernos maduros. Perfectos, ¿eso qué significa? Adultos. Y es lo que Pablo les dice a los corintios, ¿lo recordáis? Dice, a ver, dejar de ser niños espirituales, dejar de tomar leche, también lo dice el autor a los hebreos, dejar de tomar leche, ¿para qué? Para comer vianda, alimento sólido, la palabra de Dios, porque si no, no va a haber manera de poder crecer y de ser perfectos como quiere el Señor en madurez. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué debe ser tan central en mi vida, pero también en la vida de nuestras familias y en la vida de la iglesia? Pues el salmista en este Salmo 19 nos vuelve a dar otra razón, aparte de las razones que hemos encontrado en el profeta Ezequiel, en Pablo en el Nuevo Testamento, nos vuelve a contestar a esta pregunta. Salmista nos da la respuesta en este Salmo, que la autoría, en principio los escritos más antiguos que conservamos sobre estos salmos, la autoría la ponen en David. Es un salmo del rey David que claramente lo podríamos dividir en dos partes. La primera parte, que va de los versículos, estamos ya en el Salmo 19, que va de los versículos del 1 al 6, nos habla de la creación. Esto tiene que ver con la comunicación de Dios, se nos explicó muy bien el domingo pasado, por lo tanto no vamos a quedarnos, no vamos a centrarnos en esta primera parte del Salmo, pero Dios comunicándose al ser humano a través de su creación. Esto es lo que en teología se llama y se denomina como la revelación natural de Dios. Observas el firmamento, observas toda la creación, observas hasta el mínimo detalle el diseño de Dios, incluso en el mismo ser humano, y uno no tiene por menos que alabar a Dios, como hemos hecho nosotros, a través del primer himno que hemos cantado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, mi corazón entona esta canción. ¡Cuán grande es! Y el salmista David dice lo mismo. Primer versículo, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Cuán grande eres! El firmamento anuncia la obra de tus manos. Newton, el gran científico inglés, decía, cuando miro por el telescopio, veo a Dios pasar. Cuando tú miras la creación, todo lo que el Señor ha hecho, ¿ves a Dios? ¿Ves la grandeza de Dios? Sin embargo, fíjate que la Escritura también nos dice que esa revelación natural de Dios a través del firmamento, del cosmos, del universo, de todo lo creado, no es suficiente, porque no nos dice nada acerca de cuál es nuestra condición moral y espiritual, de nuestra bajeza moral y espiritual. Es decir, no dice nada acerca de mi carácter egoísta, envidioso y rebelde. Por eso, a la revelación natural de Dios, a la creación de Dios que nos habla de su grandeza, debemos sumarle la revelación especial. También se nos explicó la semana pasada la revelación especial de Dios a través de su palabra. Y con pleno cumplimiento en Él mismo, en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Porque cuando tú y yo nos miramos en la palabra de Dios, entonces realmente puedo entender cuál es mi problema, pero también ver y entender que necesito de la salvación de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿te has preguntado alguna vez cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos conocernos? A través del autoconocimiento. Hay mucha literatura en este sentido, ¿no? ¿Cómo conocerse a uno mismo? Conócete a ti mismo a través de una serie de técnicas, ¿no? A través de la opinión de los demás, de cómo me ven los demás, ¿puedo conocerme a mí mismo? A través, quizás, del psicoanalista. No digo que no haya que ir al psicoanalista, digo que podemos conocernos realmente cómo somos y quiénes somos yendo al psicoanalista, como pretende Woody Allen, por ejemplo, que lleva 35 años yendo al psicoanalista y sigue frustrado porque evidentemente todavía no ha encontrado las respuestas a su misma existencia. No sabe quién es.
y por lo tanto no sabe a quién debe ir. ¿Cómo conocerme a mí mismo? Sobre todo teniendo en cuenta la extraordinaria capacidad que tenemos los seres humanos de autoengañarnos. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? ¿Recordáis algún versículo en la Biblia que nos hable de esto? Que nos hable de la capacidad que tenemos el ser humano de cerrar nuestros ojos ante la realidad y ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. ¿Recordáis algún versículo? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La misma pregunta que se está haciendo David en este salmo. Si vais, por ejemplo, al versículo 12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? Pensad que David era consciente que en su vida hubo momentos en los que cerró sus ojos ante la realidad. ¿Lo recordáis? Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ante el pecado manifiesto de David con Betsabé, ¿qué pasa? Que va Natán, y enviado por Dios, evidentemente, para amonestarle. Y nos dice que Natán le explica una parábola, una historia, y le dice: mira, David, había un hombre rico que tenía un montón de ganado, ¿no? Tenía vacas, tenía ovejas. Y le viene a su casa un hombre pobre que solo llevaba una oveja porque era todo su sustento. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que le invita a pasar a su casa y en lugar de coger una pieza, el hombre rico, de toda la multitud de ganado que tenía allí y ofrecérsela, matarlo y cocinarlo, le quita la oveja al hombre pobre que había venido a su casa, la cocina y le da de comer eso. Y automáticamente, David, ¿qué hace? Se enfada, ¿no? Se enciende, en el versículo 5 dice: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Yahvé, contra aquel hombre, contra el hombre de la historia, del hombre rico, vive Yahvé, que el que tal hizo es digno de muerte. Y claro, Natán se queda, me imagino, mirando a David y le dice: David, me parece que no te has dado por enterado, me parece que no te has identificado. Y directamente le tiene que decir: David, el hombre de la historia eres tú, el hombre rico eres tú, porque la capacidad del ser humano de autoengañarse es tremenda. No reconocemos nuestros errores, nos cuesta mucho, y no reconocemos nuestra necesidad de dependencia, de salvación y de restauración. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo quiere actuar la palabra de Dios a lo largo de nuestra vida? Si todavía no eres creyente, pero también si lo eres. De tres maneras. Me gustaría centrarme en la segunda parte de este salmo, que va de los versículos del 7 al 14. La palabra de Dios debe ser central en nuestra vida. Debo comerla, literalmente, meditarla, ingerirla, en primer lugar, porque actúa como guía. Lo hemos cantado. Lo decía que es el Señor, por su Espíritu, que se ha movido. Me guía Él con cuánto amor. Versículos 7 y 8. La segunda parte del versículo 7 nos dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Por lo tanto, lo primero que hace la palabra de Dios, o cómo actúa la palabra de Dios en mi vida, es siendo fuente de sabiduría. Hace sabio al sencillo, al humilde. Aquí no se nos está hablando de tener grandes estudios, ni una formación tremenda. Aquí se nos está hablando del área moral y espiritual, en donde la humildad y la mansedumbre son requisitos para recibir la sabiduría de Dios. Hace sabio al sencillo, versículo 8. Segunda parte: el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Claro, es que tiene esta función. Cuando la sabiduría de Dios penetra en nuestra mente, nuestros ojos son abiertos. La palabra de Dios alumbra nuestro camino y pone al descubierto absolutamente todas las cosas en medio de nuestra oscuridad. Lo mismo dirá el salmista en ese salmo que conocéis mucho, que es el Salmo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. El salmista también en el Salmo 43, versículo 3, ¿qué le dice al Señor? ¿Cuál es la oración? Envía tu verdad y tu luz. Fíjate, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios
y la luz estrechamente ligadas. ¿Por qué? Dice el salmista, porque estas son las que me pueden guiar. La verdad de Dios es la que puede instruir, la que puede formar, la que puede dar luz, dirección a mi vida, significado, propósito, la que me ayuda a volver de nuevo al camino recto cuando me tuerzo, a ese camino de destrucción y de perdición, y que pase a ese camino de salvación y de restauración. En segundo lugar, ¿por qué debe ser central la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de mi familia, de mi iglesia? Porque renueva. Versículos del 8 al 10. Guía y renueva. Vamos a leer lo que dice el versículo 8, la primera parte. Los mandamientos del Señor son rectos. Aquí tenemos esa parte de la dirección, de la guía de Dios, que alegran el corazón. Y si volviésemos otra vez al Salmo 119, versículo 162, dirá el salmista, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos tesoros. Y hemos leído en nuestro Salmo, los que guardan tus mandamientos tienen gran recompensa. Evidentemente, no hay mayor riqueza en nuestra vida que no solo poseer la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Así que, fijaos que la palabra de Dios no solo es fuente de sabiduría, sino que también es fuente de renovación interior. Una renovación que quiere producir gozo, descanso. ¿A quién? Al afligido, al atribulado, al cansado. ¿Recordáis lo que le prometió Dios a Moisés? En Éxodo capítulo 33, versículo 14, mi presencia te guiará, Moisés, y te daré descanso. Es que, hermanos, fuera de la presencia de Dios en nuestra vida, o al margen, o dejando al margen la palabra, marginando la palabra de Dios en nuestra vida, no ingiriéndola, no meditándola, no aplicándola, ¿qué sucede? Pues que en nuestra vida hay sequedad, hay fatiga, hay amargura. Por eso, cuando la presencia de Dios por su Espíritu en nuestras vidas es una realidad, y la palabra de Dios es aplicada por su Espíritu en mí, hay fruto. ¿Qué tipo de fruto? Descanso, gozo. Pero no solo eso, dice el salmista David que hay consuelo. Dice también el versículo 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Fijaos, qué contrastes entre la palabra humana y la palabra de Dios. Lo que nosotros podemos llegar a conseguir y lo que realmente puede producir la palabra de Dios. Porque a diferencia de nosotros, que muchas veces nos sucede lo que describe muy bien Santiago en el capítulo 3, versículo 16, nuestra palabra acostumbra, o puede llegar a ser, no que acostumbre, puede llegar a ser como ese fuego devastador que pueda llegar a producir dolor y verdadera amargura. ¿A diferencia de qué? De la palabra de Dios, que es como esa miel que provoca dulzura. ¿Te has fijado? Amargura, dulzura. El Señor pretende traernos esa dulzura que destila del panal. Alivio, lo podríamos traducir de esa manera. Alivio, consuelo al afligido. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 94, versículo 19? Se dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos, ¿qué pasa? Tus consolaciones alegran mi alma. ¿Qué sucede cuando estamos pasando por un momento difícil, de angustia? Porque de hecho, la palabra que se traduce en Reina Valera, en este Salmo 94, versículo 19, por pensamientos, lo podríamos traducir por preocupaciones, por angustias, por todo aquello que asalta nuestras mentes cuando estamos pasando por un auténtico desierto en nuestras vidas. Y nos bombardean esos pensamientos, esas preocupaciones, y en medio aparecen las consolaciones de Dios, que alegran el alma. Claro, aparecen siempre y cuando escuchemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios para que esto pueda ser una realidad, como decíamos hace un momento, por su Espíritu. Por lo tanto, la palabra de Dios es
fuente de sabiduría, es guía, es fuente de renovación, produce gozo, produce descanso, produce consuelo, alivio al que está afligido. Pero, ¿esto es todo? ¿O hay algo más? La palabra de Dios hace algo más. Porque si no hace nada más, yo me preguntaba, ¿cómo es que no hay más creyentes en el mundo? No, porque si la palabra de Dios guía y la palabra de Dios renueva, como hemos visto, ¿cómo es que no hay más creyentes en el mundo? Y aún más allá, ¿cómo es que muchos cristianos hoy en día están siendo perseguidos por su fe? Hasta tal punto de ver en peligro su propia vida. ¿Por qué? Pues la respuesta la encontramos en la tercera razón que nos da David, por la cual la Biblia, la palabra de Dios, debe ser central en nuestra vida. Y es que la palabra también transforma, guía, renueva y transforma. Y quizás estés pensando, hombre, pues tampoco está tan mal. No entiendo por qué puede producir rechazo el hecho de que la palabra de Dios quiera cambiarme, quiera transformarme, quiera producir cambios en mí, en aquello que es dañino para mí. Esto es fantástico, ¿no? Además hemos leído en el versículo 7 de nuestro Salmo, la ley del Señor es perfecta, es todo lo que necesitamos. Convierte el alma. Claro, pero ¿cómo la convierte? Aquí viene el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo convierte? ¿Cómo quiere transformar? ¿Cómo te quiere transformar Dios a través de su palabra y por su Espíritu? ¿Cómo quiere cambiarte? ¿Cómo es posible, y va a ser posible, si ya somos cristianos, el que el Señor siga transformándonos, cambiándonos en ese proceso de santificación? Pues en primer lugar, David en este salmo nos recuerda que no hay conversión sin reconocimiento de mi pecado. Y digo de mi pecado porque ver el pecado de los demás es mucho más fácil, nos resulta menos complicado, pero reconocer mi propio error, como decíamos hace un momento, esto ya no nos gusta tanto, y esto no gusta tanto a las personas. Esto genera rechazo. Yo no he hecho nada más. En todo caso, el mundo me ha hecho así, como dice la canción, ¿no? La culpa la tienen los demás. ¿Qué dice David? Versículo 11. Tu siervo es además amonestado, acusado, ¿por quién? Con ellos. Y este con ellos hace referencia a los mandamientos de Dios. Es decir, por la palabra de Dios es acusado. Claro, esto, como decíamos, no nos gusta tanto, ¿no? Que la palabra de Dios me acuse y me diga lo que está mal en mi vida y encima lo que debería hacer, pues no me gusta tanto. Me indigna, provoca rechazo. No me interesa el Evangelio. Yo ya estoy bien como estoy. Claro, la palabra de Dios, también nos lo recuerda Santiago, es como un espejo en el cual te miras y te ves tal cual. Te desnudas y dices, uff, no sabía que había esto detrás de la ropa, ¿no? Nos vemos tal cual somos. No hay Photoshop, no hay posibilidad de retoques, no hay maquillajes posibles. Y el problema es ese, que no nos gusta lo que vemos. Y en lugar de rebelarnos contra nosotros mismos, ¿qué hacemos? Lo que decimos hace un momento, rebelarnos contra lo que tenemos a nuestro lado, rebelarnos contra el sistema, contra el mundo. Al fin y al cabo, lo que sea con tal de no reconocer mi pecado. Nuestro orgullo y nuestra soberbia, dice David. Vamos al versículo 13. Nuestro orgullo y nuestra soberbia es la que nos hace rebelarnos en última instancia contra el Señor mismo. Por eso dice David, preserva también a tu siervo de la soberbia. David era consciente de que la soberbia, el orgullo, la arrogancia, estaba ahí latente en su vida. Había sido víctima, dice, que no se enseñoreen de mí, es decir, que el pecado no me domine. Solo tú puedes hacer esto posible en mi vida. Entonces, cuando tú actúes en mí, cuando tu palabra me cambie y me transforme, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión y rebeldía. No hay conversión, querido amigo y querido hermano. No hay conversión, no hay transformación, no hay cambio sin reconocimiento de mi pecado. Por eso la palabra de Dios cumple esa función de amonestación
para que seamos capaces de reconocer cuáles son nuestros errores, pero incluso aquellos que nos son ocultos. Fíjate lo que ha dicho en el versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame incluso de aquellos que me son ocultos. ¿Sí? Pero en segundo lugar, no hay conversión sin convicción de salvación. Es decir, no solo es suficiente, no solo basta con reconocer mi pecado y arrepentirme de mi pecado, sino que además debo de tomar la iniciativa en cuanto a la salvación. Necesito ser salvo de las consecuencias destructivas del pecado. Fíjate que la palabra de Dios es comparada con ¿qué? Lo hemos estado estudiando en Efesios, el capítulo 6, versículo 17, con la espada del Espíritu. Lo que decíamos antes, porque la palabra de Dios, la espada, es aplicada por el mismo Espíritu. La verdad de Dios es aplicada por el Espíritu mismo ¿para qué? Para convencer de pecado, pero también para restaurar y reconducir nuestra vida. Además, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice hasta los tuétanos, ¿no? hasta lo más central del hueso. Es decir, la palabra de Dios no se queda a medias con nosotros, va hasta el fondo del problema. ¿Por qué? Porque quiere restaurar, quiere salvar, quiere producir un auténtico cambio en nosotros. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Separa aquello que impide recibir esa salvación, para que la voluntad de Dios sea hecha y no la nuestra, porque nuestra voluntad ya sabemos cuál es. O dicho de otra manera, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y lo dirá Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el que tú oigas, porque además de estar ciegos muchas veces estamos sordos, el que tú oigas viene por la palabra de Dios. ¿Sí o no? La salvación, necesitamos que la fe nos abra los oídos, pero además también necesitamos la palabra de Dios para nuestra santificación. También se nos ha dicho en esta mañana, y nos lo recuerda Santiago en el capítulo 2, versículo 26. La fe sin obras es muerta. La santificación. Y es aquí donde el Evangelio se diferencia de las otras religiones, ¿no? El típico comentario que nos hacen muchas personas, ¿no? Todas las religiones son iguales, da lo mismo. Como tú has nacido aquí, pues serás cristiano, pero si hubieras nacido en otro lado, ¿no? Al fin y al cabo, todas las religiones, todas las filosofías nos van a llevar al mismo sitio. Y sin embargo, el Evangelio es totalmente contracultural en este sentido y diferente, se distingue de cualquier tipo de filosofía humana. Porque fíjate que la finalidad del Evangelio no es hacer a las personas mejores. No es hacer un mundo mejor. Esto vendrá como consecuencia. La finalidad última y prioritaria del Evangelio es producir un cambio, una transformación, convertir, salvar al ser humano. Y como fruto de la salvación, evidentemente, luego habrá una santificación, una transformación en nuestro estilo de vida. Pero la Biblia no pretende reutilizar lo presente. Vamos a poner 4 parches, vamos a ver si esto se puede salvar, ¿no? Con pinzas. No, la palabra de Dios no pretende reutilizar el alma del ser humano. Pretende regenerarla, volver a generar una nueva criatura. ¿No lo recordáis lo que les dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17? En Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la conversión del alma, de la cual nos está hablando David, el cambio profundo en lo moral y lo espiritual que solo Dios en Cristo y por su Espíritu puede obrar en nuestras vidas, es lo único que realmente puede hacernos nuevas criaturas, puede salvarnos y puede santificarnos. Por lo tanto, como decía, la transformación cultural, social, política, económica, y aquí poner todo lo que queráis,
solo va a ser posible como consecuencia de que tú y yo seamos sal y luz en este mundo, porque ha sido implantado un nuevo corazón, una nueva mente en nuestras vidas. Pues no es lo que le dice el Señor a Ezequiel, bueno, se lo dice al pueblo de Dios, ¿no? Pero a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un nuevo corazón, y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, y pondré en medio de ellos uno de carne. ¿Para qué? Para que anden conforme a mi palabra, a mis ordenanzas. Para que guarden mis decretos y los cumplan. Claro, es que si depende de nosotros, evidentemente nos va a costar muchísimo el guardar y el obedecer la palabra de Dios. Necesitamos ese corazón nuevo en el cual el Espíritu Santo more y nos transforme. Y seamos un pueblo para Dios y yo sea a ellos por Dios. De ahí que la oración del salmista en el versículo 14 de nuestro salmo sea la siguiente, fijaos. Acaba diciendo David, sean gratos los dichos, la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón, es decir, y mis pensamientos, todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que haga, todo mi ser, sea grato a ti. Oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Lo vamos a dejar aquí. Me gustaría acabar haciéndote la pregunta que lleva el título de este sermón en esta mañana. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Es central o es marginal? Marginal que la dejamos al margen y que solo, bueno, cuando ya no podemos más, quizás así acudimos a ella. Recordemos, hermanos y amigos, que quizás tú no has tenido todavía ese cambio radical en esta mañana por la obra de Cristo en tu vida. Recuerda que la palabra de Dios es la única que puede guiar. Que te puede guiar. Porque es fuente de sabiduría. Es la única que puede renovarte interiormente, no por fuera. No es una renovación externa, como sucedía en el Antiguo Testamento. Es una renovación profunda del alma, del corazón, de la voluntad, de la mente del ser humano. Fuente de descanso, alivio y consuelo en medio de nuestras preocupaciones, de nuestras problemáticas. Pero sobre todo la palabra de Dios es transformación. Pone al descubierto, es fuente de salvación, por lo tanto, pone al descubierto lo que somos y cómo somos. Y por lo tanto nuestra necesidad de salvación, de conversión, para salvarnos de las consecuencias de nuestra maldad, que son para destrucción, que son para perdición. Pero en Cristo Jesús es para bendición y vida eterna. Querido amigo, si tú en esta mañana todavía estás dudando si vale la pena o no tener a Dios en cuenta en tu vida, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que la vida sin Dios es destructiva, es perdición. No va a haber un carácter de propósito, de significado pleno y abundante. Realmente, al fin y al cabo, no vas a ser feliz. Solo podemos llegar a experimentar ese gozo, esa felicidad, aún en medio, como decíamos, de la vida, que no es fácil, que está llena de problemas, que está llena de sus dificultades, pero no vamos a poder recibir ese consuelo necesario y esa restauración para los momentos de caída, nuestra santificación. Por eso la pregunta es, ¿quieres que Dios cambie tu vida? ¿Y quieres ir junto a Él en buena dirección? No solo para que te vaya bien ahora, no solo para que tu vida tenga sentido ahora, sino para que sea verdaderamente plena y abundante por toda la eternidad con Dios. Vale la pena acudir a Cristo. Él lo ha hecho todo por nosotros, no hace falta. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente. Si tú ya hace tiempo que te has convertido a Cristo, deja que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de tu mente, en lo más profundo de tu corazón, para que puedas ser de bendición. No solo a los que te rodean más inmediato, a tu familia, no solo a tu congregación, a tu iglesia, sino al mundo que te rodea, para que podamos ser sal y luz y muchas más personas puedan gozar de la bendición de la vida eterna. Que el Señor os bendiga. Amén.
damos gracias, Señor, por esta palabra, la que nos recuerda que ciertamente la vida sin Dios es una vida sin luz, y sin luz no hay vida. La revelación objetiva, esa revelación natural que escuchábamos, el sol que se pone de un lado al otro transmite vida. Sin el sol no habría vida. En esa revelación subjetiva, la palabra de Dios es la luz de Dios que alcanza nuestro espíritu y nos transmite vida. Aferraos a esa luz. No estéis, no sigáis en la oscuridad. Vamos a entonar este cántico del boletín confiando en su palabra y en su amor. Y en ello queremos trabajar para el Señor. Vamos a ponernos. Que todos tengáis una buena semana y que el Señor os bendiga.